Muy buenas tardes, estimados colegas. Estoy aquí nuevamente para compartir las fichas de trabajo que yo he elaborado en base a la resolución viceministerial 091-2023, donde especifican las bases para lo que es concurso de CREI y Emprende, lo que es etapa institucional, etapa UGEL, etapa DREA y la etapa nacional, ¿no? Entonces, tengo la primera ficha, que es de la etapa de preparación. Sabemos que el concurso de Crea y Emprende tenemos que organizar en 5 etapas, ¿no? Etapa de preparación, luego viene etapa de creación, planificación, ejecución y finalmente lo que es la evaluación. Entonces todo ello está enmarcado aquí en lo que es la resolución viceministerial, ¿no? Acá nos dice bien claro el anexo D4. En base a este anexo D4 nos van a calificar el portafolio, ¿no? Formato de evaluación de portafolio del proyecto de emprendimiento por cada jurado calificador, ¿no? Entonces cada jurado va a tener esta ficha para que pueda evaluar nuestro trabajo de lo que es elaboración de proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide acá? Por ejemplo, parte de lo que es la etapa de preparación, ¿no? Acá habla de etapa de preparación. Dentro de la etapa de preparación debe partir de la situación problemática, luego planteado, debe organizar su equipo, ¿no? El nombre del equipo, mantra, un personaje emprendedor local, el link de la canción que lo representa, alojado en Drive. Eso nos pide en la etapa de preparación. Entonces, yo elaboré la ficha en base a este anexo de 4. Primero debemos partir de la situación problemática para iniciar un emprendimiento, ¿no? Y realizamos algunas preguntas a los estudiantes para que ellos puedan completar, ¿no? De acuerdo a la sesión que nosotros hemos planificado. No es que nosotros le entregamos directo y ellos tienen que trabajar. Nosotros tenemos que planificar una sesión en base a esta ficha también para poder trabajarlo, ¿no? En qué momento tienen la ficha, en qué momento tienen que escribir, contestar las preguntas, todo ello debe estar plasmado en la sesión de aprendizaje. Muy bien. Entonces aquí dice, por ejemplo, Marcelina y sus compañeras quieren iniciar un emprendimiento en su distrito, sin embargo tienen duda de cómo hacerlo. Y le preguntamos a los estudiantes, ¿no? ¿Por dónde deben iniciar? Entonces ellos, en base a su conocimiento, ya pueden responder, ¿no? Es como recuperar los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Luego preguntamos nuevamente, ¿cómo podemos identificar las necesidades o problemas de los usuarios para iniciar un emprendimiento? Una pregunta que les va a hacer reflexionar y pensar, ¿no? Para que puedan iniciar con un proyecto de emprendimiento. Enseguida se plantea lo que es una situación, ¿no? De que ellos, por ejemplo, en esta situación habla que elaboraron un sublipes, ¿no? Estudiantes crean chocolate, ¿no? Chocolate con polvo de pescado, se trata de sublipes, ¿no? ¿Qué cosa busca, por ejemplo? Reducir el elevado índice de anemia en la provincia de Ecuador. Entonces, la pregunta es, ¿qué motivó a los estudiantes a desarrollar su emprendimiento? ¿Por qué? Entonces, leyendo esta situación van a contestar los estudiantes más o menos para que les pueda abrir un poquito la mente de cómo se debe iniciar un proyecto de emprendimiento, ¿no? También deben conocer ellos qué proyectos de emprendimiento se están llevando a cabo en su localidad. Y finalmente realizamos una pregunta a ellos. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál crees que sea? Y le damos 3 alternativas. De esas 3 alternativas tienen que elegir una y tienen que justificar su respuesta. ¿Por qué? ¿No? Entonces, aquí por ejemplo la respuesta correcta para mí es la A, ¿no? Tienen que partir del problema o necesidad que queremos resolver. Eso tiene que justificarse. Pasamos a la siguiente, que es identifico y organizo los problemas. Entonces acá nos vamos a poner en una situación por días, ¿no? El día lunes, ¿qué problema observé, vi, escuché, ¿no? En mi localidad, ¿no? El día martes, ¿cuál es otro problema? Miércoles, otro problema. Entonces siempre a los estudiantes hay que dar pistas de cómo identificar una situación problemática, ¿no? Cuando caminan de su casa al colegio, de casa al mercado, de casa a otro distrito, cuando van a ir a comprar algo, ¿no? Y esas situaciones, ¿no? En diferentes rubros o categorías o disciplinas que
que nosotros queremos que ellos se presenten. Luego ellos tienen que redactar una situación problemática. De los 5 que ellos han redactado, tienen que seleccionar uno para que puedan trabajar, ¿no? Yo tengo 5 situaciones problemáticas que he identificado en mi localidad y me quedo con uno. Ese uno lo voy a evaluar con los criterios evaluados, ¿no? Es comprensible, específica y posible. Específico. Dice, ¿es comprensible, específica y posible de realizar? Sí, no. Evaluamos, ¿no? Está centrada en la persona, permite plantear diferentes alternativas de solución, responde a mi campo de interés. No, ahí están los criterios para poder evaluar, ¿no? Luego finalmente nos planteamos un reto inicial, ¿no? Con la pregunta de cómo podríamos resolver, ¿no? Ya ese reto que nos planteamos, una vez que nos hemos planteado, vamos a pasar a la ficha 2. En la ficha 2 nos habla, por ejemplo, de la representación gráfica de los roles de los integrantes. Aquí es lo que nosotros formamos equipos de trabajo, ¿no? Y en la directiva, en la resolución viceministerial nos habla de la representación gráfica, ¿no? De 5 integrantes, ¿no? Tenemos que poner el nombre del equipo, su mantra, nombre de un personaje entrenador local y link de la canción que lo representa. Viendo eso, trabajamos esta ficha número 2. ¿Sí? Hay un video de organizamos nuestro equipo emprendedor en mi canal de YouTube, lo pueden buscar para que tengan más o menos una idea de cómo se forman los equipos y se trabaja este tema, ¿no? Y acá ya está la ficha trabajada, por ejemplo, para que ellos solamente puedan completar su nombre, ¿no? Porque ellos tienen que, una vez que hayamos formado los 5 integrantes, ellos tienen que decidir quién va a ser gerente general de marketing, de logística, de producción, de finanzas, de acuerdo a sus habilidades que ellos tienen, ¿no? Y para ello, en esta ficha están las habilidades para que puedan identificar y más o menos de acuerdo a que ellos mismos tienen que darse cuenta a quién le corresponde cada cargo, ¿no? Y van a ir definiendo a qué cargo les va a corresponder. Muy bien. Tenemos que redactar su nombre al equipo. También hay criterios para redactar nombre del equipo, mantra, nombre de un emprendedor local y de la canción que lo representa. Eso lo ponemos acá, por ejemplo, nombre del equipo, que están los criterios para tener en cuenta, y también para cómo se redacta mantra y el ejemplo, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. Una vez terminada esta ficha, vamos a pasar a la siguiente ficha. ¿Qué nos dice la resolución viceministerial? ¿Qué nos habla? La siguiente nos habla de etapa de creación. En esta etapa de creación está todo lo que es la fase del design thinking, ¿no? Lo que es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, y lo que es el Lean Canvas. Está en esta fase de creación, un poco larga esta etapa. Y pasamos a la ficha siguiente que les decía. Esta es la ficha 3, ¿no? Etapa de creación. Design thinking tiene 5 fases: empatizar, definir, ¿no? Y nos habla también de qué cosas empatizar y la técnica que vamos a utilizar en la entrevista, ¿no? También podemos utilizar la observación. Y acá nos dice que el reto o desafío inicial está redactado con la técnica HMW, que se viene a decir en inglés, como podríamos nosotros decir en español. Y esta pregunta lo traemos de la primera ficha que trabajamos, ¿no? Entonces, luego acá nos dice que te da varias alternativas de solución, y esas alternativas más o menos lo plasmamos aquí. Pasamos a la siguiente. Tenemos que definir a quién voy a entrevistar, ¿no? A quién entrevisto, por ejemplo, qué productos lácteos venden en mayor cantidad, a quién debo entrevistar, a los productores de lácteos. Entonces acá tengo los ejemplos, 2 ejemplos y 3 para poder redactar a quién voy a entrevistar. Luego vamos a planificar la ficha de la entrevista, donde tiene que estar el nombre, su ocupación, la fecha que voy a entrevistar y el lugar. Y a este lado izquierdo debo elaborar las preguntas y al lado derecho para anotar las respuestas después de la entrevista.
¿no? Y estas preguntas tienen que estar en referencia a la pregunta ¿cómo podríamos? ¿No? Supongamos, por ejemplo, que van a combatir la anemia. Entonces, acá la pregunta, el reto sería ¿cómo podemos combatir los casos de anemia que existen en nuestra localidad? Un ejemplo, ¿no es cierto? A esa pregunta de cómo podríamos, tengo que sacarle otras preguntas para preguntar a una persona experta en referencia en lo que es para combatir la anemia, ¿no? Puede ser un médico, profesor de CT, ¿no? O una enfermera o un nutricionista, ¿no? A ellos puedo preguntar para que ellos me den alternativas de cómo combatir la anemia, ¿no? Si las preguntas tienen que ser enfocadas a la pregunta cómo podrían, para que ya más o menos des algunas ideas de crear un proyecto. Luego tenemos organizador, porque quiero saber más sobre el reto inicial. Entonces yo debo preguntar el reto inicial que ustedes han encontrado está en la primera ficha. Mira eso, ¿no? Busco fuentes que puede ser internet, puede ser un libro o en revistas u otros. Esas son fuentes secundarias. Lo que hacen aquí, por ejemplo, puede ser su dirección. Si es internet, libro, pongo el nombre del libro y qué información ya recogido de ahí. Muy bien. Pasamos al siguiente. En el siguiente vamos a registrar la información de las necesidades de las personas aplicando la técnica de entrevista. Aquí formula la pregunta al entrevistador y va a contestar una persona experta, puede ser una fuente primaria, ¿no? Voy a hacer una entrevista que ya he planificado anteriormente y aquí voy a obtener la necesidad que yo deseo. De igual forma lo que es técnica de observación. Por eso cuando uno va a hacer la entrevista en equipo, hay estudiantes que van a realizar la pregunta y hay otros estudiantes que tienen que ir atentos a tratar sobre las manifestaciones que da la persona entrevistada, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien, luego pasamos a la ficha número 4. Definir. En esta fase de definir ya se define cuál es el problema, la necesidad en sí que vamos a trabajar para la creación del proyecto. Cada mapa de empatía, qué dicen, qué piensan, qué hacen, qué sienten. Luego el estado de necesidades más frecuentes, el estado de necesidades más frecuentes sobre lo que se observa, el primero sobre lo que se pregunta. Ahí están las fichas, la técnica de POV y el nuevo reto que finalmente se redacta aquí en lo que es fácil de definir el diseño. Aquí está la ficha lista, porque acá también nos pide, ¿no? Fácil de definir, aquí es cuando nos pide. Muy bien, después de la fase de definir nos va a pedir la fase ideal, prototipar y evaluación. Y acá tenemos ficha para todo, ¿no? Ideal. En esta fase ideal vamos a aplicar la técnica de lluvia de ideas para la clase específica. Entonces esta pregunta ¿cómo podríamos? Vamos a trabajar de aquí. En la ficha 2 hemos trabajado y en la parte final nos dice que hemos redactado la pregunta ¿cómo podríamos? En la ficha 2 vamos a verificar por favor. Debe estar acá. Acá está, muy bien, vamos a ir por acá. Mapa de empatía, acá está. Nos dice nuevo reto o desafío redactado. ¿Cómo podríamos nosotros? Entonces aquí vamos a poner cómo podríamos nosotros combatir los casos mejorado, ¿no? Un nuevo reto. Y ya una vez formulado la pregunta ¿cómo podríamos? El nuevo reto. Este reto lo vamos a trasladar para desarrollar la técnica de la fase ideal, ¿no? Está en esta parte. Ahí estamos en la ficha. Así es, prototipar ideal. Acá está. Ponemos aquí la pregunta ¿cómo podríamos combatir los casos de anemia en nuestra localidad? Como ejemplo, quizás pongamos, aquí vamos a poner, ¿no? Elaboramos galleta de beterraga, no sé, ¿no? Muchos productos que
helados de beterraga, mermelada de beterraga, no sé, son ideas que ustedes pueden redactar de acuerdo a la pregunta como podemos. Finalmente, de las 6 preguntas que ustedes han redactado, 6 alternativas, 6 ideas, van a calificar, ¿no? De 0 a 5. La idea 1 es original, o sea, es creada por ustedes mismos que todavía no hay en el mercado. Brinda solución al problema encontrado, o sea, soluciona el problema de la niña, es fuera de lo común, ¿no? Es económico, es fácil de implementar. Entonces, vamos a ir calificando, vamos a ir poniéndoles puntajes aquí y finalmente los sumamos en la parte final. Acá debe ser el total, ¿no? Una vez calificado el total, seleccionamos las 3 ideas que tienen más alto puntaje y la dejamos acá, pero se va a trabajar el primero, el orden. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la fase de prototipar. En prototipo ya tenemos los ejemplos, los modelos, está en boceto, saben que el boceto es el lápiz, y nos dice, por ejemplo, primera parte, representación del prototipo. Cuando se va a tratar de un producto, el prototipo dice será mediante materiales de reuso, cartulina, plastilina. Así dice. Si se trata de un servicio, sería diagrama de flechas, ¿no? Y cuando es servicio, servicios, por ejemplo, cuando es la reparación de computadoras, es un servicio. Instalación de programas también es un servicio. Elaboración de anuncios es un servicio. Reparación de celulares es un servicio también. No, todo lo que es servicio se hace con diagrama de flechas. Si se trata de un productos alimenticios, tiene que ser representación gráfica, dibujo con las características innovadoras. Pero si se trata de una especialidad relacionada a la computación, si es de computación, tiene que ser una representación digital. Luego, si se trata de especialidad relacionada con artesanía, la representación será mediante un gráfico de dibujo, no cuando es artesanía. Finalmente, una vez que hayan dibujado los 4 prototipos, tienen que evaluarlo. No pueden dibujar todo, solamente de acuerdo a su proyecto. Si un proyecto se trata de un producto, ya se elige esta opción. Si el proyecto es de un servicio, la segunda, no pueden hacer todo, ¿no? Si es de productos alimenticios similares, la 3, y último, si es artesanía o computación, la última etapa, ¿no? Artesanía la última, penúltima computación. Luego pasamos a evaluar en esta malla receptora de información que tiene 4 cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante voy a anotar todo lo resaltante del prototipo. En el segundo cuadrante, todo lo que voy a hacer observaciones, que es lo que debe mejorar, ¿no? Cuál es lo tal que manda, lo que no le agrada al cliente, eso voy a anotar en la segunda parte. Todo lo bonito en la primera cuadrante. La tercera es allí donde voy a anotar quizás me apareció una nueva idea viendo el prototipo que me han presentado. No lo anoto aquí. Y finalmente la pregunta es si estaría bien ese prototipo, si comprarían ese producto, o sea, todo lo que son dudas, la anotamos. Luego vamos a describir el proceso de la evaluación, ¿no? Primero ponemos, evaluamos utilizando la malla receptora de información en 4 cuadrantes. Primero anotamos lo resaltante, luego lo que son críticas constructivas, nuestras nuevas ideas, luego describes todo lo que hemos evaluado. Luego te piden el prototipo inicial, que como una comparación, cómo ha estado el inicio y cómo va a quedar el final, ¿no? Pues eso hay que tener listo. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es la fase de Lean Canvas. Lean Canvas es la última parte de esta etapa de creación. Esta es la ficha y voy a hacer otro video específico para cómo se trabaja el Lean Canvas. Acá está la ficha para que ustedes puedan trabajarlo. Siguiente, tenemos lo que es planificación. Determinamos lo que es creación, ahora pasamos a planificar. En planificación tenemos que anotar todos los recursos y materiales que nosotros necesitamos para poder elaborar nuestro proyecto.
y a su costadito anotamos si tenemos o no tenemos, ¿no? Entonces, una vez que yo he anotado aquí lo que no tengo, todo lo que no tengo, voy a pasar al siguiente. Acá, anoto todos los recursos y insumos que no tenemos. Finalmente aquí voy a poner los recursos que no tengo y qué es lo que voy a hacer para obtener el recurso y comprar lo que no tengo, ¿no? Esta es la ficha de trabajo. Después de haber elaborado eso, nos pasamos aquí ya un poquito para que tengan un poco claro esto. Si no cuento, por ejemplo, para envases para la mermelada, lo pongo aquí, envases de mermelada, ¿no? Escribo aquí envases de mermelada, porque no tengo. ¿Qué es lo que voy a realizar? Venta de gelatinas en la hora de recuerdo, por ejemplo, ¿no? Venta de marcianos, así que rifa en la expresión educativa. Son actividades que uno realiza para obtener los recursos, ya, para comprar los insumos materiales que no tenemos. Luego tenemos planifica actividades utilizando el diagrama de Gantt, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Sabemos que el diagrama de Gantt se colorea en los días o las semanas y las actividades se planifican a la vez. Muy bien, y acá está el ejemplo. En el siguiente tenemos un vacío para que puedan rellenar las actividades de su proyecto. Después de planificación, vamos a pasar a lo que es ejecución. En ejecución nos piden fotografía de las actividades realizadas para obtener recursos, ¿no? De lo que están vendiendo, su gelatina, su marciano, su partícula, eso tenemos que tener la. Luego tenemos diagrama de flechas. Diagrama de flechas es para lo que es sexto ciclo, ¿no? Elaboramos el proceso de cómo se elabora, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de la descripción de cómo se elabora, ¿no? Preparación, pasteurizado, enfriado, batido, envasado y almacenado. Y ese mismo proceso tiene que elaborar aquí ya, pero de su proyecto está elaborando el estudio. Muy bien, luego pasamos a lo que es técnica de la ida, el diseño de la ficha publicitaria para nuestro proyecto. Y siempre tienen que empezar con la pregunta: ¿quieres que tus hijos crezcan sanos y fuertes? O sea, es una pregunta, ¿no? Primero tiene que llamar la atención, luego tiene que mostrar el interés del cliente, el deseo, finalmente la acción. Entonces son 4 pasos que van a tener que dar. Y está listo los cuadros para que puedan elaborar. El logotipo, ¿no? Que también puede elaborar. Y luego tenemos para crear el logotipo. Ustedes saben que el logotipo es solamente texto, nada de imágenes, ¿no? Entonces Coca-Cola, por ejemplo, es un logotipo. Esto, por ejemplo, que podría ser es para ver Inca Cola. Vamos por acá. Acá tenemos los logotipos ejemplo: Disney, Coca-Cola, Philips, Nestlé, Oreo, Virgin, ¿no? Visa, Google, Facebook. Son logotipos porque no tienen nada de imagen, es puro texto. En cambio, isotipo es solo imagen que representa el producto. Isologotipo es combinado, la imagen y el texto. Entonces, al lado derecho ya tienen casilleros libres para que puedan elaborar los logotipos de su producto. Muy bien. Continuamos. Luego pasamos a lo que es evaluación. Finalmente vamos a evaluar cómo nos fue nuestra creación, la creación de nuestro proyecto, ¿no? Lista de aspectos positivos, listado de aspectos para mejorar las ventas, ¿no? Cómo debemos mejorar, listado de propuestas que realizarán para innovar el producto o servicio, listado de lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto de emprendimiento, qué pusimos aprender. En todo ello se trabaja. Muy bien, finalmente todo lo que han trabajado pueden ir pasando aquí en el esquema del portafolio de 30. Es un esquema que ya está elaborado también en base a la resolución viceministerial de 091, listo para que puedan rellenar los cuadros y presentarse en el concurso de crédito. Muy bien, entonces esto lo dejamos ahí. Ustedes saben cualquiera de ustedes seguramente que van a presentar un concurso de Crea Emprende
Hay muchos que creo que no estaban enterados de este concurso, mayormente los nuevos, ¿no? Entonces, he elaborado estas fichas para que les pueda ayudar a algunos, los que sean editables o escriben, o sea, para poder enviarlos, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Para los que ya han trabajado, les doy un reforzamiento, ¿no? Que es algo, no lo he hecho tan perfecto, yo sé que hay errores, estamos para mejorar, pero si les ha gustado el video, regálenme un like, compártanlo en sus grupos de Facebook, de WhatsApp. Aquellos que comparten, se suscriben a mi canal, van a tener un trato diferente, ¿no? Pero me tienen que enviar la captura. Entonces, muchísimas gracias, estimados colegas. Solamente agradecer a cada uno de ustedes. Como les vuelvo a decir, regálenme un like para yo poder seguir creando más contenidos referentes a nuestra especialidad. Muchísimas gracias.